Arrepentimiento es un cambio de mentalidad, un cambio de actitud. Y remordimiento, que es el tema de hoy, arrepentimiento y remordimiento. Bueno, remordimiento es un sentimiento de culpabilidad que tiene un individuo, una persona que sabe que está haciendo mal, reconoce en un momento, pero sigue en la misma práctica. Por eso hay una diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. El texto bíblico que dice Mateo capítulo 3, verso 8, Juan el Bautista decía a los moradores, a los que le escuchaban, le decía, da fruto digno de arrepentimiento. ¿Por qué se necesita arrepentimiento? Porque el arrepentimiento nos hace reconocer nuestro pecado y reconocer que necesitamos a Jesucristo para que nos limpie de nuestros pecados. Y bien, como apuntaba el pastor y evangelista Patricio, hoy no hay arrepentimiento. Es más, hay ministros que dicen que no hay que arrepentirse ya una vez que uno es cristiano. No hay que arrepentirse. Y muchas veces estamos tan equivocados porque el simple hecho de saber lo bueno y no practicarlo es considerado como pecado y tenemos que arrepentirnos de algunas cosas que estamos haciendo mal. Hoy no hay ni mensaje muchas veces fuerte para traer al arrepentimiento. Hoy hay predicadores que le dicen a alguna gente, ven a Cristo y todos tus problemas se van a resolver. Y la gente teniendo necesidad vienen a Cristo, pero no vienen arrepentida. Un caso de un arrepentimiento, dice la Biblia en San Lucas 19, del versículo 1 en adelante, habla de un hombre llamado Zaqueo. Zaqueo era ladrón, era un publicano, robaba a la gente. Pero cuando Jesús confronta a Zaqueo, Zaqueo le dice, a todo lo que le he robado se lo voy a cuadruplicar, se lo voy a devolver. O sea, había un acto de arrepentimiento. Cuando Onás predicó a los ninivitas, desde el rey hasta lo más abajo, se arrepintieron y eso hizo que Dios cambiara el veredicto. Lo único que hace que Dios cambie de juicio sobre una nación, sobre un individuo, es que haya un verdadero arrepentimiento. Y hoy hay mucho remordimiento en la conciencia. Hoy hay un escándalo ahora mismito. Si los hombres se arrepintieran de verdad, tomaran a Dios en cuenta. Ahora mismito hay un escándalo de una jovencita aquí en Panamá, una menor que fue violada brutalmente. Entonces, si los diputados, si los presidentes, si los representantes, si la gente en común, civiles a pie, los mortales, utilizaran esta palabra en verdad de arrepentimiento, hubiera un verdadero cambio en una nación y en las comunidades. Pero hoy no hay arrepentimiento, hoy hay remordimiento. El remordimiento hace que tú sepas que lo estás haciendo mal, pero te complaces y sigues haciéndolo y le das rienda suelta a la carne y dices, yo soy débil. Y comenzamos a infringir la ley de Dios, comenzamos a ofender a Dios y con esto finalizo. El que es homosexual sabe en su interior que está haciendo mal. El que es gay, LGTB, sabe que está haciendo mal, pero no hay un arrepentimiento. Por eso no hay un cambio de adentro hacia afuera. El arrepentimiento hace que uno cambie de adentro hacia afuera, pero el remordimiento es la conciencia que sabe que estás haciendo mal, pero sigues en la práctica. Que el Señor le bendiga en esta noche. La razón por la cual muchos ministros en el tiempo de hoy no pueden señalar el pecado es porque su vida no modela, no vive en un estilo de vida de santidad y la misma conciencia los remuerde, lo hace sentirse culpable, porque hoy dentro de los altares fluye mucho el don. Tenemos que reconocer que hoy hay muchos dones, mucha gente fluyendo en el don, pero su vida está seca, vacía,
y sin un verdadero arrepentimiento, porque hoy tenemos ministros en adulterio, tenemos ministros en fornicación, tenemos ente que no tienen una comunión con Dios. Están como cuando Samuel empezó el ministerio. Samuel ministraba a Dios, pero no conocía a Dios. Y hoy en día hay muchos ministros que no conocen al Dios el cual le están ministrando. Por eso no pueden diferenciar la voz. Y por esa parte es que necesitamos arrepentirnos y convertirnos a Dios. Me llama la atención Hechos capítulo 3, verso 19. Cuando Pedro se levanta y comienza a predicar, Pedro le habla a los que lo oían, le hablaba del arrepentimiento. Es que sin arrepentimiento no puede llegar el Espíritu Santo. Sin arrepentimiento la gente no puede venir a Jesús. Por eso el evangelista, los evangelistas que perdemos el tiempo hablando de cualquier otra cosa y no le hablamos de arrepentimiento a la gente. Hay gente que se molestan conmigo y dicen, pero varón, tú vas a los barrios y le hablas al pandillero y le hablas muy duro, pero ese es el mensaje que hay que hablarle, porque muchos de ellos necesitan arrepentirse para que Cristo venga y comience a cambiar su vida de verdad. Entonces necesitamos un verdadero arrepentimiento. Juan el Bautista lo dijo, arrepentido y convertido al evangelio. Es triste cuando no podemos confrontar a la gente con el mensaje. Hoy, bien lo decía el apóstol Tei y el profeta Radamés Peterson, hoy hay iglesias que nada más saben hablar de dinero. Escuché a un apóstol aquí en Panamá que dijo que mientras él sea apóstol y Dios le dé vida, él nunca va a parar de decirle a la gente que sellen, que pacten y que traigan su dinero. Y muchos de ellos se han hecho ricos y se han hecho millonarios. Me mandaron un video donde mencionaban a los 3 pastores más millonarios de todo el mundo. Y entre eso estaba Cash Luna. Su mismo sobrenombre lo dice. Cash está por el dinero. Y aunque muchos se pongan bravos, pero hay que hacer grandes denuncias. Porque el mensaje tiene que llegarle. Muchos de ellos no se dan de cuenta que están camino hacia el infierno y piensan que están bien con Dios. Mire, a mí como ministro me dolería, y tengo que decirlo abiertamente. Usted sabe por qué la gran mayoría, un grupo, porque no voy a decir la gran mayoría, un grupo aquí en Panamá prefieren ser pastores, porque muchos pastores saben de que al tener una congregación van a recibir un sobre. Y aunque el obrero es digno de su salario, pero no todos están dispuestos a pagar el precio como evangelista. ¿Sabe que como evangelista, si uno no tiene un empleo fijo, no puede mantener a su familia? Porque hoy, aquí en Panamá, los evangelistas no son tomados en cuenta, ni los pastores quieren hacer misiones, predicar en el metrotren, predicar en las cárceles, predicar en las calles, predicar en los hospitales. Los ministros no lo ven con buenos ojos. Y fue Jesús, por eso tenemos que arrepentirnos, porque fue Jesús el que dio la gran comisión y hacer discípulos a todas las naciones, predicando el mensaje de Dios. Entonces, cuando no tenemos pasión por la misión, por el perdido, tenemos que arrepentirnos. Tenemos que pedirle perdón a Dios, porque entre eso hay muchos familiares de nosotros que se están perdiendo, que se están perdiendo, que si hoy Cristo abre los cielos, muchos se van a perder. Y quiero ir finalizando diciendo en Hechos 8, Felipe fue a una ciudad y predicaba el mensaje de Dios, y había un brujo llamado Simón que engañaba a la gente. Y me llama la atención que cuando Simeón vio cómo el poder de Dios se movía en Felipe, él le ofreció dinero para comprar el don del Espíritu Santo de Dios. Si eso hubiera pasado en este tiempo, el pastor y evangelista Patricio se ríe. Si eso hubiera pasado en este tiempo, hubieran ministros que hubieran vendido
el don y el talento. Pero gracias a Dios que Felipe nos enseña y se levanta Pedro y le dice lo siguiente. Mira lo que dice Hechos 8, versículo 22. Mira lo que dice. Arrepiéntete. Mire lo primero que le dice Pedro, arrepiéntete a este brujo. Le dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruego a Dios si quizás sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Pedro no le dio, pasa y da una ofrenda. Pedro no le dio, sella la palabra. Pedro no le dio, invítame a comer, págame el tiquete de avión. Pedro le dijo, arrepiéntete. Hoy la gente se siente ofendida cuando se le dice que tienen que arrepentirse, pero es que somos pecadores y necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. La pandemia debió traer una enseñanza a la iglesia. La iglesia con la pandemia debimos entender la necesidad que hay entre el pueblo. ¿Sabe cuántos pastores pasaron por agachados y nunca le llamaron a sus feligreses ni tampoco le llevaron ninguna bolsa de comida? Algunos pastores aquí en Panamá llamaban para que dieran el sobre, sabiendo que algunos le habían suspendido el contrato porque a todo el mundo lo habían mandado a su casa. Y eran tan maleantes que iban a la casa de los feligreses, no para llevarle una bolsa de comida, no para visitarlos, sino para pedirle el sobre. Hubo un muchacho que me duele decirlo, pero el muchacho tenía a su mamá enferma y tenía 3 meses que se había ausentado y nadie sabía nada de él. Y el pastor lo llamó y le dijo, papá, tengo 3 meses que no veo tu nombre aquí, el sobre, el dinero, ¿dónde está el dinero? Y el muchacho le respondió y le dijo, mi mamá está enferma, hace 3 meses estoy con mi mamá llevándola a la quimioterapia, al hospital, el oncológico, porque tiene cáncer. Y el muchacho tristemente se fue de la iglesia, porque hoy vemos a la gente como un número. Tenemos que arrepentirnos. Gracias a Dios y que Dios le siga dando vida y fuerza al doctor y profeta para que pueda seguir anunciando estos mensajes. Hoy se entierra la Biblia y no hay un arrepentimiento. Hoy se habla de espada de Excalibur y no hay un arrepentimiento. ¿Sabe qué dicen los hombres? Los policías de la santidad. Hoy hasta la santidad le quieren poner trabas y no quieren que la gente vivan en santidad. Mire, cuando un ministro no quiere que otro viva en santidad es porque su vida no refleja la santidad de Dios, porque la santidad de Dios es tan hermosa y tan bonita que no podemos ser santos por fuera y no somos santos por dentro. ¿Sabe qué dijo el apóstol Pablo? Sé santo. El apóstol Pedro, sé santo en toda vuestra manera de vivir. El que es santo lo es por dentro y lo refleja por fuera. No me venga a mí a decir que usted es santo y dice palabras sucias. No me venga a decir que usted es santo y le mete la mano, la derecha y la izquierda a su esposa. No me venga a decir que usted es santo y dice palabra obscena y cuando alguien le hace algo lo amenaza de muerte y quiere sacar espada y toda esta clase de cosas. Si el que es santo lo es por dentro y por fuera. No que somos bobos, no que somos ángeles y traspasamos pared. Pero el que es santo, el Espíritu Santo de Dios, lo domina, lo controla, lo dirige. Aunque hagan mal contra uno, el Espíritu Santo de Dios ministra su vida. Por eso necesitamos un arrepentimiento genuino. Por eso el Espíritu Santo de Dios no se manifiesta en muchas vidas, porque no hay un arrepentimiento genuino. Y cuando no hay arrepentimiento, entonces el Espíritu Santo de Dios se detiene, porque el orgullo no nos hace arrepentirnos. Voy a repetir una vez más, el orgullo no nos hace sentirnos que necesitamos un arrepentimiento. El Señor le bendiga. Jesús llegó a decir, por su fruto lo conoceréis. Bueno, los frutos revelan quién es la persona, quién es la persona. Y los dones revelan la manifestación de Dios. Por eso los dones y los llamamientos son irrevocables, pero los frutos sí revelan quién es la persona, quién es el individuo.
Por eso algunas personas se sorprenden cuando ven a una persona en el púlpito y lo ven transformado. Pero cuando la persona termina de predicar y se sienta con otras personas, es una persona que muchas veces refleja lo que tiene adentro. Muchas veces decepciona a la gente porque escuchan algunas cosas que se sorprenden y dicen, ¿cómo es esto? Del ministro, de la ministra, está hablando esto. Bueno, porque los frutos revelan quién es la persona y los dones manifiestan el poder de Dios. Hace muchos años atrás, la iglesia tenía la autoridad moral, la autoridad de Dios delegada por Jesús y podía llamar al arrepentimiento. Y había gente que se arrepentía. Cuando usted ve mensajes viejos, cassette viejos de Gigi Ávila, de David Wilkerson, mensajes de Billy Graham, que hasta hoy lo producen en las redes sociales, mensajes que hoy actualmente está vivo de Jorge Raki, hacían estremecer a la gente, hacían que la gente se sintieran pecadores, hacían que la gente en un momento dado tomaran una decisión en seguir a Cristo o seguir en su mundanalidad. Pero hoy hay una iglesia que dialoga, los ministros dialogan con los demonios. Hoy le preguntan a los demonios cómo te llamas, cómo entraste, cuál es tu nombre. Hablan con los muertos. Exacto. Entonces, y lo más terrible, doctor y profeta, que cuando esas cosas se manifiestan, los demonios se manifiestan, lo meten en un cuartito para no ser avergonzado por los demonios. Recordemos el caso en Hechos 19, cuando los hijos del tal Seba querían echar fuera un demonio y el demonio se le abalanceó y los mandó a su casa desnudo y avergonzado. Entonces los demonios, aunque son personas, aunque son seres espirituales que mienten, pero muchas veces ellos saben en el ámbito espiritual quién está bien y quién está mal. Y la razón por la cual muchos ministros no pueden echar fuera a los demonios porque están también tan endemoniados que los demonios no pueden sacarse entre sí mismos. Así que Dios nos ayude, porque hoy tenemos tantos ministros que viven una apariencia, pero tan endemoniados que no dan frutos de arrepentimiento. El profeta, el falso profeta, vale la pena mencionar su nombre, Heriberto Arracera, después que pasó y trataron de hacer una entrevista, no dio la cara y salió en un lugar, en una entrevista diciendo que Dios no falló ni él tampoco. Entonces, cuando usted ve a esta persona, usted ve que no hay un arrepentimiento genuino. Y la gente que no conocen la Biblia son ligeros a hablar y dicen, lo que pasa es que el pueblo panameño oró y Dios metió su mano. Pero señores, cuando una persona dice que va a ocurrir algo a tal hora, tal día, tal fecha, con exactitud y dice que Dios le dio y no ocurre nada, ni siquiera un temblorcito, nada, entonces tenemos que tomar a Dios en serio porque Dios no es relajo. Dios no es relajo. Entonces decir que Dios no tiene la culpa es correcto, pero decir que él tampoco tiene la culpa y que Dios no va a juzgarlo a él, sino que va a juzgar la profecía, es estar totalmente endemoniado y no denunciarlo, es también ser partícipe con esa persona. Entonces vemos a grandes ministros mundanos aquí en Panamá. Hay un muchacho que es tan mundano que yo tuve la oportunidad de llamarlo personalmente a su teléfono y le dije que se arrepienta, que vuelva a la senda antigua. ¿Y sabe qué me dijo el muchacho? Que él iba a seguir en su locura y está fluyendo por los dones. Y es tan maleante que tiene miles y miles de seguidores, porque parece mentira,
pero la gente aman la mentira. La gente aman la mentira y aman a los predicadores mentirosos, predicadores que le dicen que todo te va a salir bien, que no importa, y estas clases de mensajes que son almáticos para traer emociones. Alguien se reía y me decía y me mandaba un video, para ir finalizando, me mandaba un video, doctor, donde salíamos predicando en la cárcel. Y mucha gente no sabe el precio que hay que pagar para ir a la cárcel. Nada más el sábado que yo estuve en la cárcel, como mi vehículo no puede ingresar adentro del sistema penal, yo tengo que esperar a alguien, porque hay hermanos que no cualquiera quiere servir a Dios. Los hombres quieren gloria, los hombres quieren fama, pero no todos están dispuestos a pagar un precio y hacer la obra del Señor. Y yo tengo que esperar que alguien me ingrese al sistema penal, y cuando terminé de ver la gloria de Dios en ese lugar, ¿sabe quién me transportó hacia afuera del centro penal? Un carro de la basura. Hoy los ministros no estarían dispuestos a montarse un carro de la basura, porque hoy los ministros quieren que lo lleve a los grandes restaurantes, quieren que le siembren grandes cantidades de dinero. Hoy muchos ministerios, como el ministerio del apóstol T, y no que él me ha mandado a decir esto, pero se hace un gran esfuerzo para llevarle comida a los indigentes de la calle con dinero propio. ¿Dónde están los ministros que tienen grandes cantidades de dinero y ni siquiera pueden darle comida ni a sus feligreses ni tampoco a la gente de la calle? Entonces, muchos servimos a Dios por amor y otros sirven a Dios por ganancia y por lucro. Y hoy tenemos una iglesia tan mundana que hasta cristoteca hay en la iglesia. Cristoteca, donde se baila y se mueve la carne y la gente le enseña los muslos a los pecadores y enseñan toda parte de su cuerpo y dicen que Cristo está en ese lugar. Estamos totalmente mundanos, tratando de imitar las cosas espirituales, pero a la bajada vamos a ser avergonzados, porque cuando Cristo venga, Cristo va a levantar a los que están arrepentidos y convertidos al evangelio. Que Dios le bendiga.